Gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están conectados con este tiempo precioso que nos regala el Señor, esta oportunidad para bendecir su nombre precioso y dar gracias a Dios porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Bendecimos al Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, dice la poderosa palabra del Señor del verso número 3 en adelante. Lucas 3, capítulo 3, versículo 3, 4 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Padre, pedimos que tú hoy nos ayudes con tu favor precioso, tu misericordia. Señor, permítenos entender el plan y propósito que tú tienes para con todos y cada uno de nosotros. Hoy deseamos ser instruidos, deseamos recibir este precioso tiempo, que tu palabra guíe nuestro camino. Señor, que tu preciosa palabra nos permita ir en el propósito que tú tienes. Señor, gracias porque tú eres el que obra y bendice nuestras vidas y nuestros corazones. En ti estamos seguros y confiados, Señor. Gracias por bendecirnos y fortalecernos. Gracias por traer a nosotros de tu preciosa presencia y de ayudarnos en todas las cosas. Gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices y nos fortaleces. Te glorificamos a ti y te engrandecemos a ti, oh Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que usted pueda tomar este título, lo apunte en su libreta de apuntes, y se bajará todo monte, y se bajará todo monte. Ahí en lo que escribe Isaías, que es retomado por Lucas en su escrito en el Evangelio, y es la muestra de algo bien interesante que se nos presenta y que es importante que también podamos pensar. Se habla y se compara y se nos muestra algo que primero estábamos hablando como tal de los valles, aquello que hay una invitación a que suba, pero también se habla de los montes que tienen que bajarse para que se haga un camino por donde va a caminar el Señor. Y esto también nos remonta a pensar en los procesos que el Señor desarrolla en nuestra vida, tendientes a que no estemos en ninguno de los dos extremos que podemos estar. En el valle o en la montaña son dos extremos paralelos. Uno sobresale y se nota. El otro habla de las cosas profundas. El monte nos habla de esas cosas que son identificables y que podemos ver con facilidad. Y eso que podemos ver con facilidad es algo sobre lo cual también se llama la atención, y es importante que juntos podamos también identificarlo. Dice y escribe Lucas, dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. ¿Sí? Estos dos elementos son los que se está utilizando.
¿sí? El collado, de pronto, para que usted y yo podamos tener una mejor comprensión, es aquella tierra que se levanta como un cerro. Es menos elevado que un monte, ¿sí? Un monte es mucho más prominente, es más grande, más imponente, pero no hay esas dos diferenciaciones. El monte que puede ser más imponente, ¿sí? Y un collado que también se levanta, no es tan imponente como el monte, pero también es algo prominente y sobre el cual se hace el llamado. Y aquí es interesante esta diferenciación que se hace, porque uno pensaría, ¿por qué el evangelista y Isaías no hablan simplemente de que todo monte se baje, sino hacen la diferencia monte y collado? Y esto lo podemos entender en dos aspectos, que a diferencia del valle solo se habla de un aspecto que debe ser rellenado, pero aquí nos presenta monte y collado. Hay cosas que son más altas y aparentes cosas que suben, son notorias, pero tal vez no son como un monte, pero igual necesitan bajarse para que se haga un camino. Y aquí podemos hablar de actitudes. Hay actitudes de pronto en nosotros que son más prominentes y se notan más, pero también hay actitudes que no son tan prominentes, que son como un collado. Pero también la invitación es que eso tiene que haber un bajarse para que haya y exista un lugar por donde se pueda caminar. Sí, tiene que allanarse. Y la palabra que hemos estado y que es muy común en este escrito en el Nuevo Testamento de Lucas, la palabra que él está usando es tapeinó. Ya la hemos visto, T-A-P-E-I-N-O con tilde O. Tapeinó. ¿Listo? Tapeinó nos habla eh, sobre la humildad y lo lleva a algo que es importante y por qué lo usa Lucas para hablar de esto, y es que es una condición que nace en el corazón. Sí, en el corazón de nosotros debe nacer esa humildad, pero no, eh, a veces usamos un término, es que hay una falsa humildad. No, no es que hay una falsa humildad, es que no hay. O hay humildad o no hay. No, no podemos llevar eso en ese desarrollo, porque entonces empezamos a categorizar. Hay pecados grandes y hay pecados pequeños, y esa diferenciación nos ha hecho mucho daño, porque siempre tendemos, cuando hemos escuchado mucho esto, tendemos a juzgar lo que hacemos en esa misma medida. Hay cosas que, claro, son mucho más altas, son un monte, es imponente, es que eso es muy grande, pero hay cosas que son como un collado, son simplemente algo muy sencillo. Es como si, por ejemplo, hiciéramos el siguiente ejercicio y dijéramos que una persona que ha robado eh, 100 millones de pesos, pues eso es algo que se nota, ¿no? Entonces, el pecado o el accionar de esa persona, pues lógico, es como un monte. Pero el que se toma 550 pesitos, un collado, no, eso no es lo mismo. Pero mire que aquí hay una demanda que está colocando el Señor a través del profeta Isaías y del evangelista Lucas, y es que no hace una diferenciación y hay una orden muy expresa para ambos. Debe cesar eso. Debe bajarse. Debe ocurrir un no, una condición en el corazón a humillar eso, a entregarlo, a dejar esa condición. Y aquí hay un llamado expreso a que dejemos de pensar y analizar que hay cosas que son como una montaña que sí son más graves, pero hay otras cosas que son más pequeñas que no son tan graves. No, ambas cosas no
no se hace la diferenciación para decir que algo es más grave que lo otro, sino se hace esa diferenciación para evitar que nosotros y confrontar en nosotros también esa forma de pensar. Muchas veces nosotros pensamos, y lo digo porque a veces a uno le pasa, a mí me ha pasado, no, pero es que grave, algo grave es no, que yo haga tal cosa, que como les colocaba con el tema del dinero, no, es que grave el que se roba 50 millones, es que eso es harta plata, pero alguien que se toma 100, 200, eso no es tan grave. Y la verdad, esa forma de pensar nos hace daño porque nos lleva a categorizar y a veces a permitir que en nosotros empiecen a nacer collados, cositas, pero nosotros no estamos dispuestos a entregarlas, a humillarnos porque las estamos viendo como algo no tan grave. ¿Qué cosas muchas veces tú y yo vemos como no tan grave? Grave es no orar, el monte, ¿no? Pero yo oro, poquito, pero oro. No, hay un llamado a hacer las cosas, ¿sí? A no caer en ese juego de juzgar y de mirar algo según el impacto que pueda tener. Porque para Dios, Dios no mide así las cosas. Mire que nuestra justicia depende mucho del monte o del collado, ¿sí? Entre más grande es lo que se comete, se supone que es más grande el castigo que se va a recibir. Entre más poquito, pues es más, es que es poquito, ¿sí? Y eso nos hace mucho daño, porque Dios no mira las cosas así. Y entonces a veces entramos en las expresiones, no, pues es que este pecadito, este pecadillo, esto es chiquito, eso no es tan grande como otra gente que sí hace. Pero hay un llamado de Dios a esa forma de pensar y de actuar, y es que tiene que existir en ese corazón un tape no. Debe haber una condición de actuar humildemente y no empezar a mirar y a juzgar como no deben ser. Y se bajará todo monte. No está diciendo solo el monte, porque el collado no importa. No, todo monte y collado. La orden es bajar. La orden es un no, humillarse, ¿sí? Pero hay que también tener una diferencia porque a veces pensamos que humillarse es ya que nos volvemos, mejor dicho, en una condición ya extrema de sumisión absoluta y sí tiene que ver con eso la humillación. ¿Sí? Pero quiero hacer la diferenciación del humillarse con que a veces nos gusta es someternos, mas no humillarnos, que es muy diferente, ¿sí? Una persona se puede someter a alguien, ¿sí? Pero que humillarse es algo diferente, porque humillarse lleva, hay una condición, ¿sí? Donde la humillación combate el orgullo y la altivez. La humillación hace eso. ¿Por qué es importante humillarnos? Porque es cuando tú combates el orgullo y la altivez. Dos de las cosas que pueden ser como un monte, el orgullo puede ser el monte y la altivez, el collado, algo así, soy un poquito altivo, pero es que no soy orgulloso como otros. Mire que a veces hay personas que son orgullosas de su condición. Hay personas que son orgullosas de su condición de miseria y de pobreza, ¿sí? Y no quieren salir de ahí. ¿Mm? Hay personas que son orgullosas porque tienen, sí, recursos y quieren solucionar todo a través de eso. Pero el llamado en la escritura es a humillarnos, es la humillación entendida como aquello que enfrenta el orgullo y la altivez que hay en nosotros, ¿sí? Que nos lleva, después de enfrentar ese orgullo y esa altivez, a podernos someter y acatar lo que se nos está pidiendo.
Y esto es importante porque la escritura dice, hay un llamado, dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Hay una demanda sobre quién y a quién debemos humillarnos. Pero para humillarse hay que confrontar el orgullo. Para humillarse tenemos que confrontarnos y enfrentarnos a la altivez. Puedo ser orgulloso porque creo que lo que hago lo hago muy bien y no necesito corrección. Y muchas veces eso me empieza a conducir por un camino erróneo y equivocado. Crece el monte. Yo sé que a todos no nos gusta, o no sé a usted, pero a ninguno le gusta que le corrijan algo. Pero el problema de que nos corrijan no es que nos corrijan, sino cómo yo estoy tomando esa corrección. En mí hay orgullo. Tal vez era el Señor el que quiere que mi monte se baje, porque está demasiado prominente y no permite que podamos caminar, no me está permitiendo caminar, me está haciendo estorbo y me está impidiendo avanzar. Tal vez estoy altivo, estoy caminando por la altivez vista como esa altanería, esa arrogancia. ¿Sí? A veces nuestras palabras pueden estar cargadas de eso, de altivez. A veces puedes hasta hacer sin darnos cuenta, podríamos de pronto adentrarnos en ese aspecto. ¿Sí? Ay, pues tocará. Expresiones como esas de pronto nos pueden ayudar a nosotros a entender algo de la altivez. Decía un profesor mío, mientras nos dictaba una clase que se llamaba expresión oral y escrita y también lingüística, decía el problema no es, no es lo que a uno le dicen, sino es el tonito en el que se lo dice. ¿Sí? El tonito muchas veces demuestra algo que hay en el corazón. Y eso es lo que el Señor, a través del evangelista y del profeta, quiere que nosotros corrijamos. El orgullo, que de pronto puede ser algo visible. La altivez, mire que a veces somos orgullosos para pedir ayuda, no nos gusta. Pero ¿qué va a pensar? Se va a dañar mi imagen. Voy a quedar como si fuera el mayor pecador y hay otros más pecadores que yo, o hay otros que son peores que yo, ¿no? Esos son ideales de montañas que hemos ido construyendo que nos impiden acercarnos al Señor confiadamente al trono de su gracia. Yo no sé cuál es el monte que estás enfrentando, pero hoy necesitamos humillarnos al Señor, enfrentar y decir no más el orgullo. Sabes, hay personas que prefieren no comer, no poder dormir, pero no ir a enfrentar su orgullo, no ir a enfrentar su altivez, su collado. No, no, y se mantienen en una posición aún que los lleva a ser, nos lleva, puede llevarnos con facilidad a ser tercos, a ser no enseñables. Los discípulos que se acercaron a Jesús eran así. Mire que hubo dos que los bautizaron los hijos del trueno. Imagínense ese apodo que les colocaron los hijos del trueno, o sea, era que eran bien bravos. Ellos fueron los que un día le dijeron, Señor, estos que nos están, Señor, hagamos descender fuego del cielo, que los consuma, que descienda aquí, porque mira que nos están haciendo mal. El Señor les dice, espere, cálmese, tranquilo, un momentico, respire. O sea, la autoridad que yo les he dado no es para que empiecen aquí a hacer un poco, ¿no?, de cosas y que descienda y que caiga.
Ellos mismos son los que en otra narrativa del texto dice que se acercan a Jesús y le dicen, su mamá les dice, Señor, tú has dicho que nos vas a conceder cualquier cosa, ¿cierto? Entonces concédenos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor les dice, no están entendiendo lo que quiero enseñar y quiero transmitir. A veces en nosotros empieza a crecer el orgullo. Mire, el orgullo se prueba cuando muchas veces felicitan a otros y no te felicitan a ti. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo frente a eso? ¿Me deprimo? ¿Me voy al valle? ¿O empiezo a decir, sí, claro, sí, ajá, me tuvieron en cuenta, entonces ya no voy a hacer bien las cosas, no las voy a hacer bien? Para que a la próxima vean que sí, que yo sí era necesario. Monte, collado. Sí, las hago, pero no di el 100%. Lo hago, pero ahí voy, collado. Ambas cosas deben bajar. Debemos humillarlo. Debemos enfrentar. Yo no sé cuál es la lucha que hoy tú tengas con esa situación. ¿Cuál es tu montaña? ¿Sí? A veces vemos la montaña como algo que es imposible, pero no la vemos como el reflejo de algo que nosotros hemos aportado todos los días para construir. Cada día que no enfrento mi orgullo, mi altivez, estoy dándole herramientas para que siga creciendo. Entre más me tardo en enfrentarlo, más va a crecer. Por eso el Señor nos invita siempre, nos dice consejos tan prácticos y preciosos como no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje que termine el día, arregle las cosas. Pero mire que a veces empieza a crecer. No la arreglamos al día 1, crecieron al día 2, al día 3, al día 4, al día 5 y siguió creciendo. Y algo que era muy pequeño terminó siendo algo muy grande y nos está estorbando en el camino. Y entonces no es que Dios no te quiera, Dios no me use, Dios no esté conmigo, sino que he ido construyendo algo que me está haciendo estorbo y hoy tengo que, así como lo construí, como construí ese muro, así como construí esa forma de pensar, tengo hoy que enfrentarla, tomar la pica o tomar el mazo y empezar a quitar eso que yo construí, que no debía estar en mi camino, pero que yo lo permití. Y se bajará. La expresión en Lucas es, y se bajará. En Isaías hay una orden expresa, dice, y bájese. Acá dice, y se bajará. En Isaías es bájese, una orden expresa, bájese. Baje eso, quite eso. No permita que siga la maleza creyendo y destruyendo su vida, su andar y su caminar con el Señor. No siga permitiendo que esa situación siga creciendo. Mire, hay personas que no sirven en la iglesia, no sirven al Señor porque han permitido que otros con sus palabras les hagan construir un monte. Es que a uno lo explotan, es que no sé qué, es que eso servir es esto, lo uno y lo otro, montes. Y entonces, ¿por qué no sirves? No porque no tengas la gracia de Dios, el respaldo de Dios, sino que has construido un monte. Pero hay otros que sirven y han construido cosas, sirven a medias. Collado, servimos a veces a medias el collado. Hay trabajadores que no rinden en sus empresas porque han construido un monte. No me pagan bien, no me tienen, no me dan lo que yo quiero. Siempre el inconformismo nos lleva a veces a construir montes que impiden nuestro avance. O collados. Sí, lo hago, pero
pierdo el tiempo, no doy resultados. A muchos de nosotros no nos gusta a veces que nos pidan cuentas. Y eso es orgullo, eso es altivez. No somos perfectos. El único perfecto es el Señor. Y su gracia en nuestra vida nos ayuda a caminar. Necesito avanzar. Pero hay un muro que he permitido, una montaña que se ha levantado frente a mí. Y el Señor me dice, arregla, baja eso. Quiero usarte, pero baja eso. Jesús le dice a Zaqueo, baja, hoy voy a ir a tu casa, bájate de allá. Hoy el Señor nos invita, nos dice, baje ese collado, bájelo, que no crezca. Baje ese monte, bájelo, porque te está impidiendo que podamos caminar. Estamos retrasados. Se nos está acabando el tiempo. No podemos avanzar porque hay un monte y el Señor no nos va a llevar no nos va a hacer esquivar el camino, no. Nos va a decir, enfrentemos eso. Vamos a enfrentarlo, yo voy a estar contigo. Enfrenta el perdón. El perdonarte a ti mismo tal vez ha hecho eso. Construir un muro. Una mala relación con alguien te hizo construir un muro y por eso tu vida no está avanzando. Hoy el Señor te dé la fortaleza para decirle a esa montaña. Aquí es cuando entendemos esa frase. Si tuvieras fe, podrías decirle a esta montaña, quítate y échate al mar. Hoy tú y yo necesitamos esa fe que ha sido formada en la resistencia, esa fe que ha sido formada en vencer el orgullo. Me cuesta pedir perdón, me cuesta decir que necesito ayuda, pero voy a vencer mi miedo y mi temor para ser liberado. Todos los que se acercaron a Jesús y recibieron algo de su parte tuvieron que vencer su montaña. La mujer del flujo de sangre tenía una montaña que había crecido por mucho tiempo. Pero un día tuvo que decir, si tan solo tocara el borde de su manto yo podría derribar esto. Tal vez tu enfermedad se ha vuelto una montaña tan grande que te está impidiendo ver el camino que el Señor ha puesto delante tuyo. Pero enfréntalo hoy para que sea quitado ese estorbo en tu camino y puedas caminar. Baja eso. La humildad es enfrentar el orgullo y la altivez. La humildad es ser corregibles. Humildad es aprender a responder, no con 2 piedras o 3, sino con una sencillez en las palabras. La humildad es aprender a hablar diferente, a dejar de decir, yo soy así. No, no eres así. Eres una nueva creación, una nueva persona en el Señor. Eres un discípulo amado. Eres amado, eres valorado. La humildad es derrotar eso que nos lleva a pensar de forma individual, que no necesito a nadie. Sí, necesito a mi hermano que me ayude, porque mejor son 2 que 1. Necesito a mi cónyuge que me ayude, porque mejor somos 2 sacando adelante el matrimonio, mirando el mismo camino. Pero que tú no te conviertas para tu cónyuge en esa montaña que impide el avance del matrimonio, el avance del ministerio. Si eres hermano en la fe, que tú no seas el impedimento para que otro avance. No, sino juntos
podemos avanzar. Hierro con hierro se aguza. Habla de esto, de bajar, de afilarnos, de quitar esas cosas que son necesarias y permitirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca. Padre, aquí estamos hoy. Toda montaña se bajará, todo monte y collado se bajará. Señor, perdónanos porque hemos permitido que crezca el orgullo, la decepción. Señor, hemos permitido que crezca la falta de fe, la incredulidad. Señor, hemos permitido que en nosotros no haya humildad, no haya orgullo. Señor, te hemos tratado de quitar la gloria a ti porque pensamos que es por nosotros y muchas veces olvidamos que es por ti. No es por nosotros, es por el amor que nos has mostrado. No es porque yo sea bueno, blanco, negro, alto, bajito, sino es por tu gracia. Señor, queremos ir y entender que enfrentaremos el orgullo y la altivez para que no nos estorben en el caminar contigo. Señor, vamos a enfrentar eso, la falta de compromiso, la falta de lealtad, la falta de misericordia se ha vuelto tal vez en un monte, en un collado, y nos está impidiendo avanzar. Oro, Señor, para que hoy nos muestres qué es eso que nos está impidiendo avanzar. Esa montaña que se nos ha atravesado en el camino y que debemos derrotarla, bajarla con la humildad, enfrentarla. Señor, tal vez son nuestras palabras. Señor, tal vez son nuestras actitudes. Señor, tal vez es la manera. A veces son las formas con las cuales nos quedamos. Nos olvidamos de tu mensaje precioso y transformador. Padre, pido que la gracia tuya nos ayude, nos favorezca y nos levante. Gracias, Señor, por traer a nuestras vidas un tiempo precioso de tapeinó, de humillación, de actuar con una condición honesta, de quitar la deslealtad de nuestro corazón y abrazar el propósito que tú tienes para con todos y cada uno de nosotros. Bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. A ti, Señor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.